BestGore.com fue una plataforma de contenido choqueante muy popular en la primera década de los años 2000, una época marcada por videos virales como Two Girls, One Cup. Aunque controversial por su contenido escabroso, ganó notoriedad por un metraje particularmente atroz relacionado con un crimen horrendo y un personaje mediático. ¿Pero qué pasó con la página y cuál fue la historia tras este metraje polémico encontrado? Quédate que ahora lo vamos a averiguar. El contenido gore y violento ha sido rechazado por su crudeza, pero a la vez ha sido o es muy popular en ciertas comunidades, teniendo sus picos más altos especialmente durante la primera década del 2000 con el auge de los metrajes e imágenes perturbadoras, incluyendo a los famosos creepypastas. Sin embargo, este tipo de material, especialmente el gore, tuvo una difusión ya tiempo antes, aunque en una menor medida. En los años 90, el sitio web Rotten.com, actualmente extinto, era famoso por el material perturbador que contenía. Sin embargo, las limitaciones del internet de la época dificultaban el acceso a parte de este contenido, sobre todo los videos. Esta situación cambiaría eventualmente con el pasar del tiempo con sitios especializados en este campo, como Ogrish, lanzado en el año 2000, o LiveLeak, lanzado en el año 2006. Que surgieron en un contexto de creciente interés por el contenido terrorífico y choqueante. BestGore.com nacería 2 años después de LiveLeak, en el año 2008. Era una página especializada en el contenido gore y material impactante, que incluía desde accidentes de tránsito hasta videos realizados por grupos de crimen organizado y otras categorías muy específicas. Con una interfaz simple y una estética acorde, permitía a los usuarios subir fotos y videos, comentar y valorar el contenido. La página, con el pasar del tiempo, mantendría la mecánica en la cual el contenido era difundido y compartido. Y aunque el material que se alojaba era explícito, rozando en muchos casos lo impactante, BestGore.com se encontraba en la web superficial, accesible para todo público, pudiendo cualquiera de nosotros con un ordenador o un teléfono móvil visualizar el material sin coste alguno. Esta página tendría como autor a un personaje bastante particular, el eslovaco-canadiense Mark Marek, un personaje que de hecho tenía un pensamiento muy similar al de Hayden Hewitt, el creador de LiveLeak, ya que tenía la consigna de básicamente mostrar, según una entrevista con el medio GQ de Australia, la realidad tal cual es. En la nota además agrega que este tipo de material no solo podría ayudar a prevenir accidentes, sino que también hacer que las personas se vuelvan menos sensibles y que permanezcan serenos, lo que deriva en que no se desmayen o no se asusten ante un eventual suceso de alto impacto, añadiendo algo interesante, que también podía ayudar a mostrar una realidad que no se suele ver en los medios y que se tiende a tergiversar, lo que daría una vista equivocada de un acontecimiento por más grotesco que este resultase. Según las propias palabras de Mark Marek, BestGore destruye las teorías conspirativas y las noticias falsas con evidencia que el público puede ver con sus propios ojos. Marek de hecho tenía convicciones bastante contundentes, o por lo menos eso daba a entender. Quería que su página web fuera como Wikileaks, revelando verdades pero con un enfoque dedicado al gore, y cuando le tocaba defender su portal, claramente lo hacía. Prueba de ello sería que rechazó tajantemente que su página fuese un refugio para alojar material de cierto grupo que ves en pantalla, sino que de hecho concentrar todos los metrajes de este grupo en cuestión dentro de BestGore evitaba que se difundieran este tipo de aberraciones en otros sitios. Marek decía que cerrar BestGore no detendría al grupo en cuestión de publicar más videos, sino que eventualmente buscarían otras plataformas. Aunque esto es cuanto menos debatible, pues otros usuarios que no pertenecen a este grupo podrían compartir los metrajes de la organización en otras páginas. Como dije antes, todo un personaje. A diferencia de muchas páginas de otros rubros, podemos decir que BestGore.com no tuvo una evolución notable, al menos como concebimos que debe serlo para una web comercial regular, ya que al ser un portal especializado en contenido que sigue siendo casi tabú en muchas partes, tenía una comunidad muy específica, aunque con un alcance considerable. Y dentro de este segmento de personas que acudían a la página web, según el portal GQ Australia, el patrón de los visitantes no era definido, ya que este contemplaba edades muy variadas y condiciones igual de diversas, como padres de familia. Según Mark Marek, su portal web tenía más de 5 millones de visitantes mensuales, eso incluyendo a los curiosos y a quienes ocasionalmente revisan este tipo de contenido, por lo general en solitario. Aunque también el canadiense mencionó que de hecho él jamás ha gastado un solo centavo en publicidad,
ni mucho menos ha redirigido a los internautas hacia Best Gore, acotando que la página crecía en aquel momento por cuenta propia gracias a la publicidad boca a boca. Pero a pesar de que el sitio ganaba tráfico gracias a los visitantes que llegaban a la página, algunos de forma casual y otros de forma planificada, dijo que no tenía pensado en que la página como tal genere ingresos, de ahí la autodenominación del portal como un sitio web de noticias de realidad y querer ser iguales a Wikileaks. Soltar la verdad por el ánimo de informar. Sin embargo, y pese a lo antes mencionado, el sitio web tuvo ingresos de una manera no tan común, el promocionar banners a sitios para adultos. Respecto a esto, Marek dijo lo siguiente: ninguna empresa con un presupuesto razonable querría anunciarse en un sitio web que expone la brutalidad policial, el abuso gubernamental a los ciudadanos, la especulación con la guerra y otras actividades antipopulares similares. Así que lo único que me queda es el p***. Peor aún, el p*** gana menos hoy que hace 5 años. Como dije antes, un personaje bastante particular. Si bien es cierto que bestgore.com fue uno de los pocos sitios especializados que ofrecían este tipo de contenido y ser de los más notorios, no se vio exento de algunas polémicas, como las controversias que tuvo con el equipo creador de otro sitio web, Rigor Mortis, quienes fundaron esta página al no estar de acuerdo con la gestión de bestgore.com que presidía Marek, afirmando uno de ellos que no ganaban dinero con BestGore y que de hecho mantenían el sitio pero con dinero de su propio bolsillo. O la inclusión de metrajes bastante controversiales incluso para la propia BestGore, como videos bastante gráficos subidos por grupos de crimen organizado, el video de los maniáticos del martillo o la del periodista Daniel Pearl a manos de un grupo subversivo en Pakistán en el año 2002. Sin embargo, esta exposición de material explícito eventualmente atrajo las miradas de las autoridades, siendo el caso de LiveLeak de los más notorios, y que derivó en que otros portales de este estilo se encuentren bajo monitoreo. Esto principalmente por los hallazgos de metrajes subidos de violencia política con desenlaces fatales, o el caso que destapó más polémica, el de la grabación donde se le arrebata la vida al periodista James Foley, teniendo como autores a este grupo que ves en pantalla. Hecho que hizo que la policía británica advirtiese que el solo acto de ver este material podría considerarse un delito subversivo en sí mismo. BestGore no fue ajeno a este panorama de vigilancia, pero fue en el momento en el que se encontró un metraje particularmente espantoso cuando tanto el sitio como su creador atrajeron toda la atención de las autoridades, saliendo a la luz el nombre de una persona que ya anteriormente se hizo tristemente célebre entre el año 2010 y el 2011 por el escabroso video titulado One Boy, Two Kittens, y que quedaría en la historia negra de la internet: Luca Rocco Magnotta. En mayo del año 2012 se había reportado la desaparición del ciudadano de origen chino Lin Jun. Sus amigos no habían tenido noticias de él desde que mandó sus últimos mensajes de texto el día 24 de mayo de aquel año. Lin estudiaba en Montreal y tenía un trabajo en una tienda de la localidad, siendo una persona que no solía faltar a su turno. Por lo cual, cuando no se apersonó al día siguiente a su centro de labores, sus compañeros intuyeron que algo andaba mal. Y en una coincidencia perturbadora que el día 25 de mayo del 2012, se subió un video a BestGore titulado One Lunatic, One Ice Pick. En el metraje, que dura 11 minutos, se mostraba el deceso de Lin Jun, además de mostrar otro tipo de actos atroces realizados por el agresor. Posteriormente, la policía de Toronto, mediante una investigación, había identificado a Magnotta como el perpetrador del crimen, y a su vez quien realizó la grabación. Magnotta fue capturado en Alemania en el año 2012, sería posteriormente enjuiciado para ser condenado a cadena perpetua en el año 2014 en la prisión estatal de Port Cartier, ubicada en Quebec, Canadá, con posibilidad de libertad condicional. Sin embargo, fue trasladado a otro reclusorio en el año 2022. Como era de esperarse, este metraje no solo atrajo a cientos de internautas que querían ver dicho material con sus propios ojos, sino que además atrajo a la policía canadiense, que en junio del 2012 comenzó a investigar a BestGore más a fondo, y al propio Mark Marek en torno al metraje del crimen de Magnotta. El administrador de bestgore.com fue acusado en el año 2013 bajo el cargo de corrupción de la moral,
Según el medio Vice, esta acusación se fundamentó en la no tan empleada ley de obscenidad, esto por permitir que se publique un material tan explícito, por lo que Mark Marek terminó siendo llevado a un juicio. El canadiense manifestó que las motivaciones del proceso en su contra eran básicamente políticas. Esta ley de obscenidad bajo la cual fue acusado, según sus palabras, tiene una definición demasiado amplia. Además, que no sentía que se le estaba dando un trato justo, por lo que terminó defendiéndose a sí mismo y despidiendo al abogado que le asignaron. Eso sin contar sobre un debate acerca de los límites artísticos que puso sobre la mesa un caso sucedido también en el año 2012, y que fue juzgado bajo las mismas condiciones que las del creador de Best Gore, el caso de Remy Couture, cuya polémica se desató por el material artístico excesivamente violento según la percepción de las autoridades, pero que terminó siendo declarado inocente. Según el medio Global News, Marek sería puesto en libertad bajo fianza el día 18 de julio del 2013, luego de su audiencia para cumplir con una condena condicional, pero fue arrestado en una gasolinera el 26 de julio del mismo año por no cumplir con estas normas de conducta, que incluían básicamente no acceder a ningún dispositivo, mucho menos a internet, y sobre todo notificar al oficial a su cargo. El sujeto ni siquiera podía jugar Angry Birds. Sin embargo, en enero del 2016 se declaró culpable de corromper la moral y fue sentenciado a 3 meses de arresto domiciliario y a otros 3 cumpliendo servicio comunitario, siendo fuertemente reprendido por el juez Sunderman, que le dijo lo siguiente mirándole a los ojos: Irás a la cárcel. Esto en una clara persuasión a Mark Marek para que esta vez sí cumpla sus normas de conducta. Al salir del juzgado, sorprendió a los periodistas presentes con una escena de protesta bastante curiosa, pues tenía la boca tapada con cinta sosteniendo un cartel que decía culpable por crímenes de pensamiento canadiense, algo que de hecho contrastaba con su actitud durante la audiencia, en la que había admitido que el video de Luca Rocco Magnotta fue obsceno y que fue más allá de lo que servía al bien público. Marek, sin embargo, argumentó a CBC News que creía de hecho que él ayudó a atrapar al perpetrador, al permitir, claro, la difusión del aberrante metraje en su sitio web. Además, dijo al medio periodístico que de hecho había borrado el video un día después que lo publicaron, llegando este incidente incluso hasta un debate entre él y el propio juez respecto a que si era o no algo correcto el haber subido este metraje, siendo el propio Sunderman quien no quiso tener que volver a verlo, pues ya tenía descripciones bastante precisas. Best Gore continuó operando con normalidad aparente hasta el año 2020, año en el cual el portal desaparecería, encontrándose así en la actualidad, donde el propio Marek afirma haberlo abandonado para concentrarse en las cosas que realmente importan en la vida, como su salud y su familia, afirmando que desactivó el sitio por su cuenta. Agrega además que ya no está tan activo en internet como antes y se encontraría apartado de la escena de los videos choqueantes, aunque mantiene de cierta forma sus convicciones vigentes. Actualmente hay una página creada por la comunidad que antes consumía bestgore.com y que fue lanzada en el año 2016, sin quitar el hecho de que pueda haber más páginas de este estilo rondando por la internet. Aunque si escarbamos en WhatsApp, Telegram, X y algunos grupos de Facebook, por mencionar algunos ejemplos, estos sí que mantienen aquel legado con metrajes de este estilo. El video de Magnotta fue escogido porque el régimen canadiense no pudo encontrar otra razón para encarcelarme, declararía Mark Marek en el año 2017 respecto de los alegatos en su contra. Si te gustó el video, no olvides dejar tu like, suscribirte activando la campana de notificación en todas, que de esa forma YouTube te avisará cuando suba un nuevo video. Un agradecimiento a todos ustedes, muchachos, por hacer que el canal crezca y por su apoyo continuo. Al final les dejaré unos videos que quizá podrían interesarles. Se despide su amigo de Crónicas de un Random y nos vemos hasta un próximo video.